Ok, para el video de hoy vamos a hablar de cositas de valor, vamos a hablar de un proyecto que está siendo bastante relevante ya a escala pop hispano, ¿no? De dos artistas que si bien no son nada emergentes y ya tenían una trayectoria considerable, empezaron a despegar desde que firmaron con un muy cuestionable sello. Así que ya por acá van a entender la tónica de lo que voy a comentar, pero sí, vamos a hablar de Papota. Ya el año pasado reseñé Baño María, lo que consideré y sigo considerando el peor proyecto que Catriel y Paco Moroso han publicado. Ya di mis razones en ese momento y ahora hablaré sobre el fenómeno que rodea este nuevo EP, también el Tiny Desk, también el estatus que tienen hoy como artistas, lo que están logrando, los bien vivos, bla, bla, bla. Vamos a empezar. A ver, Papota se publicó recién en marzo y es un pretexto para publicar el Tiny Desk en plataformas digitales y lo utilizaron como una pseudo sátira para criticar la industria desde adentro y sus necesidades irreales, dañinas, venenosas, tóxicas, ¿no? Como mancilla el autoestima de los artistas, como exige que tengan apariencias que son ficticias, que se operen, que se metan botox, que se metan esteroides, que entren al gimnasio y que sacrifiquen su identidad, su alma y su espíritu por conseguir un Latin Chadino. Básicamente esa es la premisa del corto. Para mí lo más agradable de todo este universo es el Tiny Desk y el corto, lo diré. Tengo que admitir que Baño María mejora muchísimo en el Tiny Desk, pero igual no sigue cambiando mi postura del disco como tal, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema de Papota y de esta nueva etapa de Catriel y Paco Moroso? El último proyecto individual de cada uno de ellos había sido, por el caso en específico para Catriel, el disco, ¿no? Posterior a eso publicó Barro, ¿no? Ya en su vertiente más metal, pero hablando de su faceta solista, el disco de Catriel. Discazo. El último de Paco Moroso había sido Saeta. Y no quiero que esto se interprete como una pataleta de antes eran mejores porque eran desconocidos y yo los conocía desde Conohielo, yo los conocía desde Ouke, yo los conocía desde Libre, yo los conocía desde... y se pegaron y no. Hay gente desde la posición del mainstream haciendo cosas muy arrechas, muy bacanas. Te estaba hablando del tipo que le dio un 10 a debí tirar más fotos de Bad Bunny, que creo que más comercial y mainstream que eso no se pone hoy en día. Te está hablando del tipo que considera a Kendrick Lamar el mejor artista de este siglo, ¿no? Entonces vamos a dimensionar las cosas y vamos a hablar con seriedad y con propiedad. Ok, volviendo a eso, para mí el disco mejor logrado de ellos efectivamente había sido el debut de, obviamente, Paco Moroso, Saeta, discazo de house, muy lindo, con buenas nociones pop, pero sin sacrificar el jugo en el sonido, en la construcción pues del proyecto. Y lo mismo con el disco, que yo considero sí un poco superior y mucho más abarcativo. Era un disco con una visión 360 total, desde ese matiz de hip hop experimental en polvo hasta los toques funkeros, hasta los toques de neo soul, bla, 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 que es algo que se traduce un poco en la plástica de lo que hicieron en específico en Papota, en específico en el Tiny Desk, pero no puedo evitar pensar que hay algo que se diluyó en ese intervalo. A ver, la propuesta de ellos últimamente la he sentido poco auténtica, poco genuina. Y muchos pudieran argumentar, Rodrigo, pero ¿qué estás cuestionando? Si precisamente el grueso del proyecto es criticar la industria desde adentro, ¿no? Que es una intención sana, noble y que debería celebrarse, ¿no? Pero conviene ir a profundidad y pensar si realmente es así. Como bien me dijo un amigo, en este último proyecto intentan quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Bastante tibio, bastante a medias. Y mi reacción inevitablemente ante este proyecto fue fría, inmutable, ni una profunda insatisfacción, ni alegría, ni furor, ni catarsis, ni nada. O sea, cero. Es un proyecto que no me generó absolutamente nada. Que pues sí, el recurso fácil para la comedia, es decir, este es un disco para los que viven Flag White en Palermo y usan tote bag y escuchan, qué sé yo, Raguayana, no sé qué más escuchan estos muchachos, Di María, esas bandas, ustedes tienen lo que les digo.
Y puede que sí, pero no quiero irme por esa vertiente. Lo que yo diré, lo más honesto que yo puedo decir como oyente es que unos artistas que hace unos años me generaban tanto y que apreciaban tanto y cuyos lanzamientos esperaba con tanta emoción, hoy en día no son capaces de generarme absolutamente nada. Y eso es triste. Y el contexto importa. El contexto importa y mucho. 50-20 Records es un sello relativamente joven, relativamente nuevo, que entiendo pertenece a el gigante, el leviatán Sony, una de las grandes multinacionales del mundo, que son quienes controlan absolutamente todo. Vámonos por un momentico a la data que quiero mostrarles algo. En los últimos Latin Grammys, a.k.a. Latin Chadis, según Catriel y Paco, vean las nominaciones que tenían 50-20 Records y pensemos en cuántas de ellas son justificadas, merecidas, bla, bla, bla. García, de Cani García, 50-20 Records. Las letras ya no importan, de Residente, 50-20 Records. Te lo agradezco, Rafa Arcaute, Cani García, 50-20 Records. 313, Residente, Silvia Pérez, 50-20 Records. Aprender a amar, Pablo Drexler, Nati, del disco Grasa, 50-20 Records. El día que perdí mi juventud, ganador también, Grasa, 50-20 Records. García, empate con otro disco, 50-20 Records. Grasa, ganó, 50-20 Records. 50-20 Records, 50-20 Records, 50-20 Records, 50-20 Records. Ok, para no seguir extendiéndonos. Las letras, ¿cómo es? Las mujeres ya no lloran. Las letras ya no importan, las mujeres ya no lloran. Fíjense la similitud. El disco de Shakira también era publicado con Sony, creo que no, 50-20 Records en específico. 50-20 Records, que entiendo una de las caras es Rafa Arcaute. Un mercenario sin piedad desde mi criterio, que desde que se involucró al proyecto Catriel y Paco no ha hecho más que ensuciar un poco el prestigio que ellos tenían, la identidad que venían desarrollando, que era una identidad muy excéntrica, muy extravagante, muy agradable. Ellos siempre estuvieron como al margen. No podíamos asociarlos del todo al paradigma del trap argentino porque no eran parte de la camada Duki, Neo y Sia. No podíamos asociarlos al hip hop más purista porque también estaban al margen y siempre tenían un poquito más de inquietud, experimentaban, iban un poquito más allá, ¿no? En específico en el caso de Catriel, si ustedes repasan sus discos pre el disco, bla, 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 ¿no? Entonces, me topo con un caso de unos artistas que, en específico, a partir del 2021, prometían un desarrollo fenomenal. Estábamos a punto de verlos desplegar sus alas que se las cortaron. ¿Quién se los cortó? Miami, la industria, Sony, bla, bla, bla. ¿No me creen? Hagan su investigación. A ver, sobre cómo se traduce esto en el live, bla, bla, bla. Yo los vi en el Lollapalooza y, contrario a opiniones de otros colegas que quedaron fascinados ante el show, yo los noté muy apagados. A ellos en específico como performers, yo los noté cero conectados con los temas nuevos. Probablemente sea un sesgo mío, no lo creo. Yo no considero que ellos deben estar totalmente satisfechos con lo que han hecho. Y los noté, en el caso de Catriel en específico, más emocionado, ilusionado, conectado cuando cantaba temas como Marty McFly. Cuando cantaba temas por allá del 2019 con Oyelo, bla, bla, bla. Y esa fue mi experiencia, ¿no? Viéndolos a ellos. Entonces nos topamos con un proyecto que, claro, bajo la mirada del melómano, fan de la música, es correcto, funciona. ¿A qué me refiero con esto? Con estas mismas vertientes que el proyecto aborda de funk, ese intro, jazzero, bla, bla, bla. Es música que cumple la tarea. Y eso da pie a narrativas peligrosas. ¿Cuáles son esas narrativas peligrosas? ¿Cuáles son las narrativas más estúpidas que la gente usa para defender y celebrar música? Una es la de popularidad y números, ¿no? Eso es muy evidente en el caso de Drake. No, Drake es duro porque él lleva tantas semanas en Billboard. Drake es duro porque él tiene tantos accolades. Drake es duro porque él le cayó a palos a Michael Jackson en tantas estadísticas, bla, bla, bla. Y ajá, ¿qué me dice eso de la música? ¿Qué tiene que ver eso con la calidad del producto que te estás poniendo? Nada, cero. Otra narrativa muy peligrosa es la de, no, la música que es válida, que es una postura muy eurocéntrica, es la que tiene instrumentos y cositas y complejidad y un pentagrama. Y unos locos sentados con unas cuerdas y una batería y una cuestión. No, nada que ver.
El que escucha un poco de música sabrá que eso no tiene nada que ver, ¿no? En los libros de salsa, a Willy Colón siempre se le pinta como un trombonista mediocre, como un mal trombonista, un trombonista medias, y mira, fue el arquitecto de la salsa. Entonces ese cuento no cuaja mucho. Entonces yo he notado mucho en internet una narrativa bastante putrefacta con respecto a este proyecto que, no, pero es que ellos son músicos. Ellos son músicos y ellos tocan instrumentos y por eso está bueno. Por eso el Tiny Desk está brutal. Y ser cumplidor en un instrumento no es sinónimo de emocionar, de conmover, de suscitar sentimientos en la gente, ¿no? Ya para consagrarse como artista hacen falta otro tipo de cosas más allá de esta sátira tan plana 101 en la industria musical, quedando bien con Dios y con el diablo, ¿no? Hacen falta más cosas. Quien lo articuló desde un punto de vista hiper mega creativo que le ganó el nombre de clásico y un disco que se sigue desmenuzando hasta el día de hoy, una década después. Por ejemplo, To Be on Butterfly de Kendrick Lamar, y podemos seguir con los ejemplos, ¿no? No es el caso de Papota, de Catriel y Paco Moroso, que una colega, amiga, estos días en Lúcuma, Flor, dijo que como que se apunta a lo fugaz, a lo intrascendente con este proyecto. Y sí, hay algo como del momentum, como de un lavado de conciencia por parte de ellos, de, ok, estamos empezando a habitar este terreno en el que no nos sentimos del todo cómodos, porque es un terreno donde obviamente no se valora la virtud artística, es un terreno donde se valoran los números, sobre todo en 50-20 Records, que han publicado tanta porquería, a excepción de Grasa de Nati Peluso. Grasa de Nati Peluso es el único lanzamiento de la disquera del año pasado que yo puedo decir, ok, pasa colado. Desde mi criterio no es el mejor disco de Nati, el mejor disco de Nati para mí sigue siendo Calambre, pero se justifica, es un disco decente, ¿no? Pero ahora, volviendo a eso, hay un conflicto acá, no sé si ético, identitario, rarísimo, ¿no? Rarísimo. Porque ambos siempre fueron muy críticos del statu quo. En el mismo Proyecto Libre, Catriel reivindicaba el rol del músico, el músico independiente, el músico artesano, el músico que no cedía ante la presión del leviatán, de la multinacional, de la disquera, y las vueltas de la vida que ellos terminaron cediendo ante la presión. Unos dirían, sí, haciendo música con instrumentos, música con cositas, pero a fin de cuentas esto es lo más enlatado que ellos han sonado en su obra, desde mi criterio. Esto es lo más cargado de conservantes y químicos que yo los he escuchado, y esa extravagancia y esa excentricidad realmente no la encuentro, ¿no? Y bajo la sátira quizás te pueda sacar una pequeña risa, pero no hay nada más allá de eso, ¿no? No están jugando al nivel de sátira de algunos tipos de la escena argentina, en específico como Swagger Boys, como Yochu, como Dolly Flaco. Tú escuchas un mixtape como Piola Vago y el sentido del humor es espectacular, o sea, necesitas una sesión con el psicólogo, no Bizarrap. Es muy tibia la aproximación a la crítica de la industria, o sea, no hay nombres, no se menciona frontalmente nada. Rafa Arcaut de 50-20 Records, Grammys, todo es sutil, no, con miedo, con temor, frío, tibio en específico. No son Agu Fortnite en Bobajistán diciendo que usa un Nokia, no usan un iPhone, así no traquean cuando llamo. No son Agu Fortnite hablando de las Malvinas. No son Joshua robándose todos los beats icónicos de la historia, robándose Billie Jean y haciendo un proyecto llamado Beat the Case en el que le ganó el caso a los... ¿Sabes? No. Si la intención era sátira, balurdísima y para nada cómica, ¿no? Y sí, esa sería mi opinión de todo el output reciente de Catriel y Paco Moroso. Desilusionado... es la palabra que describe la actualidad de su obra, pero bueno, ya arrancó la maquinaria y quien cierra el grifo de billete una vez que se abrió, ¿no? Esa es la cuestión. Papota, eso sería lo que pienso. Y dejen en los comentarios qué opinan de este EP del Tiny Desk, de la actualidad de su obra a grandes rasgos. Si les gusta este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.